Hermanos y hermanas, hay momentos en la vida donde una persona sigue caminando, pero por dentro ya no sabe hacia dónde va. Continúa cumpliendo responsabilidades, hablando con los demás, intentando mantener su rutina, pero internamente siente un vacío difícil de explicar. Como si hubiera perdido el rumbo. Como si algo importante dentro de sí mismo se hubiera apagado poco a poco. Y lo más difícil es que muchas veces esto no ocurre de repente. Sucede lentamente. Después de decepciones, cansancio emocional, pérdidas, frustraciones o etapas donde nada salió como esperabas. Poco a poco comienzas a sentirte desconectado de tus sueños, de tu motivación y hasta de ti mismo. Tal vez hoy te sientes exactamente así. Tal vez últimamente has estado preguntándote qué sentido tiene todo lo que estás viviendo. Tal vez te levantas cada día solo porque debes hacerlo, pero en el fondo sientes que ya no tienes claridad sobre tu propósito. Y cuando una persona pierde dirección interior, todo comienza a sentirse más pesado. Las decisiones se vuelven confusas. La motivación desaparece. El futuro parece incierto. Y poco a poco aparece una sensación peligrosa, sentir que ya no sabes quién eres realmente ni hacia dónde debería ir tu vida. Pero hoy necesitas escuchar esto con mucha atención. Perder el rumbo no significa que tu vida perdió valor. Sentirte confundido no significa que tu propósito desapareció. Hay etapas donde el cansancio, el dolor o la presión emocional nublan tu visión temporalmente. Y en esos momentos, puedes sentirte desconectado incluso de aquello que antes te daba esperanza. Pero eso no significa que todo terminó. La Biblia dice en Jeremías 29:11, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Observa esto. Incluso cuando tú no entiendes completamente tu camino, Dios sigue viendo propósito donde tú solo ves confusión. Sigue viendo dirección donde tú solo ves incertidumbre. Y eso significa que aunque hoy sientas que has perdido el rumbo, todavía puedes encontrar nuevamente sentido para seguir adelante. Porque hay algo importante que debes recordar. Una etapa de confusión no define el resto de tu vida. Y este mensaje puede ser el comienzo de un nuevo despertar dentro de ti. Perder el rumbo no siempre significa que dejaste de avanzar físicamente. Muchas veces significa algo mucho más silencioso. Sigues caminando, pero ya no sabes por qué. Continúas haciendo tus actividades diarias, cumpliendo responsabilidades, hablando con las personas y manteniendo tu rutina. Pero dentro de ti existe una sensación constante de vacío y desconexión. Como si una parte importante de tu vida hubiera perdido sentido poco a poco. Y eso puede ser profundamente agotador. Porque cuando una persona pierde claridad interior, incluso las cosas simples comienzan a sentirse pesadas. Tal vez hoy te encuentras exactamente en ese punto. Tal vez has pasado por tantas decepciones, cambios inesperados o luchas emocionales que ya no sabes qué dirección tomar. Lo que antes te motivaba ya no produce el mismo entusiasmo. Los sueños que antes parecían claros ahora se sienten lejanos. Y en medio de toda esa confusión, comenzaste a preguntarte si todavía existe propósito para tu vida. Este tipo de sensación es más común de lo que imaginas. Muchas personas llegan a etapas donde sienten que están sobreviviendo más que viviendo. Siguen adelante porque deben hacerlo, pero internamente ya no sienten conexión con lo que hacen. Y cuando eso se prolonga durante mucho tiempo, aparece una sensación peligrosa. Creer que ya no existe algo verdaderamente importante esperándote más adelante. Pero hoy necesitas comprender algo muy importante. Sentirte perdido no significa que realmente estás sin dirección. Muchas veces significa simplemente que estás atravesando una etapa donde todavía no puedes ver claramente el camino. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. Porque una persona sin propósito realmente no buscaría respuestas. No sentiría este vacío. No tendría esta necesidad profunda de encontrar significado nuevamente. El hecho de que todavía estés buscando sentido demuestra que algo dentro de ti sigue vivo. Tal vez cansado. Tal vez confundido.
tal vez debilitado, pero todavía existe. La Biblia muestra muchas veces personas que atravesaron momentos donde se sintieron desorientadas, confundidas o emocionalmente perdidas. Moisés pasó años en el desierto pensando probablemente que su historia había perdido importancia. José atravesó traiciones, injusticias y largos periodos donde nada parecía tener sentido. David vivió temporadas huyendo, sintiéndose aislado y sin entender completamente lo que estaba ocurriendo. Y aún así, en medio de toda esa confusión, Dios seguía trabajando silenciosamente en sus vidas. Esto es importante porque muchas veces creemos que solo tenemos propósito cuando todo está claro. Pensamos que solo estamos avanzando cuando entendemos perfectamente cada etapa. Pero la realidad es otra. Muchas veces los procesos más importantes ocurren precisamente durante temporadas donde no entiendes completamente lo que está pasando. Y eso puede frustrarte. Porque quieres respuestas inmediatas. Quieres claridad. Quieres saber exactamente qué hacer, hacia dónde ir y cómo cambiar tu situación. Pero hay momentos donde el crecimiento ocurre primero dentro de ti antes de manifestarse claramente afuera. Tal vez hoy te sientes desconectado porque has pasado demasiado tiempo sobreviviendo emocionalmente. Has intentado soportar decepciones, cansancio, presión o dolor durante tanto tiempo que dejaste de escuchar tu interior. Poco a poco entraste en modo automático. Y cuando una persona vive demasiado tiempo solamente intentando resistir, pierde contacto con aquello que le daba sentido y dirección. Por eso recuperar el rumbo no comienza necesariamente encontrando todas las respuestas de inmediato. Comienza reconectando contigo mismo. Comienza deteniéndote lo suficiente para escuchar nuevamente lo que está ocurriendo dentro de ti. Porque muchas veces el ruido exterior es tan fuerte que ya no logras escuchar tu verdadera necesidad interior. Y aquí hay algo muy importante que necesitas recordar hoy. Tu valor no desaparece solo porque ahora mismo te sientas confundido. El problema es que muchas personas comienzan a definirse por la etapa difícil que están atravesando. Si pierden motivación, creen que perdieron propósito. Si sienten vacío, creen que su vida ya no tiene dirección. Si las cosas no salen como esperaban, piensan que todo fracasó. Pero una etapa de confusión no cancela el propósito que todavía existe para tu vida. Jeremías 29 minutos y 11 segundos muestra algo poderoso precisamente sobre esto. Dios habla de planes de bienestar y esperanza incluso para personas que atravesaban momentos difíciles, incertidumbre y largos procesos de espera. Esto significa que aunque tú no entiendas completamente tu situación actual, Dios todavía ve futuro donde tú solo ves cansancio y desorientación. Y eso cambia mucho la perspectiva. Porque comienzas a entender que tal vez no estás perdido definitivamente. Tal vez simplemente estás atravesando una transición. Una transición dolorosa, confusa, lenta, pero todavía una transición. Y las transiciones son incómodas porque ocurren entre lo que ya no eres y lo que todavía no entiendes completamente que estás llegando a ser. Por eso este momento no debe hacerte pensar que tu vida perdió sentido. Tal vez precisamente ahora se está formando dentro de ti una nueva versión de ti mismo. Una más consciente, más madura, más profunda, más preparada para entender cosas que antes no podías comprender. Pero para llegar allí necesitas dejar de verte únicamente desde el cansancio actual. Necesitas recordar que no todo proceso difícil significa destrucción. Algunas veces significa preparación. Y aunque ahora mismo no puedas ver claramente todo el camino, eso no significa que el camino no exista. Muchas veces, la claridad llega poco a poco, paso a paso, decisión tras decisión. Momento tras momento. Y mientras continúas avanzando, incluso lentamente, comienzas a descubrir algo importante. Todavía existe propósito delante de ti. Todavía existe vida más allá de esta confusión. Todavía existe dirección más allá de este vacío emocional. Porque aunque hoy sientas que has perdido el rumbo, tu historia todavía no terminó.
Y Dios todavía puede mostrarte nuevamente hacia dónde seguir. Cuando una persona permanece mucho tiempo sintiéndose perdida interiormente, algo comienza a desgastarse lentamente dentro de ella. Ya no es solamente falta de motivación. Poco a poco comienza a afectar la forma en que se ve a sí misma, la manera en que interpreta su vida y hasta la capacidad de imaginar un futuro diferente. Porque cuando pierdes claridad sobre tu propósito, también comienzas a perder conexión con tu identidad. Y eso crea un vacío emocional difícil de explicar. Tal vez últimamente te ha pasado exactamente eso. Te preguntas quién eres realmente debajo de todas las responsabilidades, preocupaciones y luchas que has acumulado. Sientes que durante mucho tiempo has estado sobreviviendo, reaccionando a problemas, intentando soportar situaciones difíciles, pero sin detenerte verdaderamente a escuchar lo que ocurre dentro de ti. Y cuando una persona vive demasiado tiempo desconectada de sí misma, llega un momento donde ya no sabe qué la hace feliz, qué desea realmente o qué dirección debería tomar. Ese vacío puede ser muy doloroso, porque no siempre viene acompañado de grandes tragedias visibles. Muchas veces aparece silenciosamente, día tras día, poco a poco, hasta que una mañana te das cuenta de que ya no sientes entusiasmo por casi nada. Las cosas que antes te emocionaban ya no producen la misma alegría. Tus metas parecen lejanas. Y el futuro comienza a sentirse vacío o incierto. Pero hoy necesitas entender algo muy importante. Perder claridad sobre tu dirección no significa que perdiste tu identidad verdadera. Muchas veces significa simplemente que has pasado demasiado tiempo viviendo desde el cansancio, la presión o el dolor, y eso terminó desconectándote temporalmente de quien realmente eres. Y aquí hay algo que muchas personas olvidan. El valor de tu vida no depende únicamente de cuánto produces, cuánto logras o qué tan claro tienes todo ahora mismo. Tu valor sigue existiendo incluso en etapas donde estás confundido. Incluso cuando todavía no entiendes completamente tu camino. La Biblia muestra algo muy profundo sobre esto en la historia del hijo pródigo. Él se alejó, perdió dirección, tomó decisiones equivocadas y terminó vacío emocionalmente. Pero hubo un momento donde comenzó a despertar interiormente y recordó quién era realmente. Recordó que todavía tenía un lugar, todavía tenía valor y todavía podía regresar. Eso es importante porque muchas veces cuando te sientes perdido, comienzas a creer que ya es demasiado tarde para reencontrarte. Piensas que las decepciones, errores o años de confusión destruyeron completamente tu propósito. Pero no es así. Dios no pierde la capacidad de trabajar en tu vida solo porque tú atravesaste una etapa difícil. Tu historia no queda cancelada porque ahora mismo te sientas desconectado. Y aunque hoy no tengas todas las respuestas, todavía puedes volver a encontrarte contigo mismo. Pero para eso necesitas comenzar a hacer algo diferente. Dejar de vivir únicamente reaccionando al dolor y comenzar a escuchar nuevamente tu interior. Porque muchas veces el problema no es que no exista propósito. El problema es que el ruido emocional se volvió tan fuerte que ya no puedes percibirlo claramente. Las preocupaciones, el cansancio, las decepciones, la presión constante. Todo eso comienza a ocupar tanto espacio dentro de ti que terminas olvidando quién eras antes de sentirte tan agotado. Por eso reencontrar sentido para tu vida no comienza necesariamente descubriendo un gran plan de inmediato. Muchas veces comienza recuperando pequeñas partes de ti mismo que habías abandonado. Tu capacidad de sentir esperanza. Tu capacidad de descansar mentalmente. Tu capacidad de soñar nuevamente. Tu capacidad de creer que todavía existen cosas buenas esperándote. Porque cuando una persona pierde completamente la esperanza, deja de mirar hacia adelante. Y sin visión de futuro, todo se vuelve más pesado. Tal vez hoy no necesitas resolver toda tu vida. Tal vez necesitas simplemente volver a respirar emocionalmente. Volver a conectar contigo mismo. Volver a permitirte sentir que todavía existe algo más allá de esta etapa difícil. Y aquí es donde la fe se vuelve tan importante.
Porque la fe no solo habla de creer en Dios. También habla de volver a creer que tu vida todavía tiene propósito incluso cuando no puedes verlo claramente. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Observa esto, no dice que todas las cosas son buenas. Hay etapas dolorosas, confusas y difíciles. Pero incluso esas etapas pueden formar algo importante dentro de ti. Muchas veces las temporadas donde te sentías más perdido terminaron enseñándote cosas que nunca habrías aprendido de otra manera. Más sensibilidad. Más profundidad emocional. Más comprensión sobre el dolor humano. Más conciencia sobre lo que realmente importa. Y aunque ahora mismo no puedas ver completamente el sentido de todo lo que has vivido, eso no significa que no exista. Porque hay procesos que solo se entienden claramente mirando hacia atrás. Tal vez hoy todavía estás en medio del camino. Y por eso todo parece confuso. Pero eso no significa que estés destruido. Significa simplemente que todavía estás atravesando el proceso. Y mientras continúas avanzando, incluso lentamente, comienzas a descubrir algo importante. Todavía existe una versión de ti mismo que aún no conoces completamente. Una versión más fuerte, más consciente, más madura, más preparada. Y quizás esta etapa difícil no vino para destruir tu vida, sino para despertarte nuevamente hacia aquello que realmente importa. Por eso, hoy no te definas únicamente por el vacío que sientes ahora. No te definas por la confusión temporal. No te definas por el cansancio emocional. Porque una etapa difícil no tiene autoridad para decidir quién eres realmente. Y aunque hoy todavía estés buscando respuestas, eso ya significa algo poderoso. Dentro de ti todavía existe deseo de encontrar sentido nuevamente. Y mientras ese deseo siga vivo, todavía hay esperanza. Todavía hay dirección. Todavía hay propósito esperándote más adelante. Llega un momento donde seguir sintiéndote perdido comienza a cansarte más que los propios problemas. Porque no es solamente el dolor lo que pesa, es no entender hacia dónde va tu vida. Es despertarte sin claridad. Es avanzar sin sentir dirección. Es intentar continuar mientras dentro de ti existe una sensación constante de vacío y desconexión. Y cuando eso dura demasiado tiempo, puedes comenzar a creer algo peligroso, que ya no existe propósito para ti. Pero hoy necesitas detenerte y escuchar esto con mucha atención. Una etapa de confusión no significa ausencia de propósito. Muchas veces significa simplemente que todavía no puedes ver claramente lo que Dios está formando dentro de ti. Porque hay procesos que no se entienden mientras los atraviesas. Procesos que parecen desorden. Procesos que parecen retraso. Procesos que parecen pérdida, pero que más adelante revelan un significado mucho más profundo del que podías imaginar. Tal vez hoy sientes que has perdido demasiado tiempo. Quizás miras tu vida y piensas que otras personas avanzaron más rápido, encontraron antes su camino o tienen más claridad que tú. Y eso puede aumentar todavía más tu sensación de frustración. Porque comienzas a compararte constantemente. Empiezas a sentir que deberías estar en otro lugar emocional, espiritual o incluso profesionalmente. Pero necesitas recordar algo importante. Cada persona atraviesa procesos diferentes. Y muchas veces, los caminos más profundos son también los más lentos. Porque no se trata solamente de llegar rápido. Se trata de convertirte en la persona correcta mientras avanzas. Y eso cambia completamente la perspectiva. Tal vez esta etapa difícil no vino para detener tu vida, sino para transformarte interiormente antes de llevarte hacia una nueva dirección. Porque muchas veces, antes de mostrarte un nuevo propósito, Dios primero necesita sanar partes de ti que estaban quebradas. Necesita enseñarte cosas que antes no podías entender. Necesita ayudarte a descubrir quién eres realmente debajo del miedo, las expectativas ajenas y el cansancio acumulado. Y aunque ese proceso puede sentirse lento y confuso, no significa que estés abandonado. De hecho,
Muchas veces los momentos donde más perdido te sentías fueron precisamente aquellos donde más crecimiento estaba ocurriendo dentro de ti. Aunque todavía no podías verlo. José probablemente no entendía el propósito de la prisión mientras estaba allí. David probablemente no comprendía completamente por qué debía atravesar tantos años de lucha antes de llegar al lugar que Dios tenía preparado para él. Y muchas personas bíblicas atravesaron largos periodos donde el camino parecía incierto. Pero algo importante ocurrió en todas esas historias. El proceso no destruyó el propósito. Y eso también es verdad para ti. Tu cansancio no destruyó tu propósito. Tu confusión no destruyó tu propósito. Tus errores no destruyeron tu propósito. Tus temporadas difíciles no cancelaron el valor de tu vida. Porque el propósito verdadero no depende solamente de que entiendas todo perfectamente ahora mismo. Muchas veces se revela poco a poco, mientras continúas avanzando. Y aquí es donde necesitas tomar una decisión importante. Dejar de verte únicamente desde lo que perdiste y comenzar a abrir espacio para aquello que todavía puede construirse. Porque mientras sigas mirando solamente el vacío actual, será difícil percibir las posibilidades que aún existen delante de ti. Tal vez hoy todavía no tienes claridad total. Y está bien. Tal vez todavía existen preguntas sin respuesta. Y está bien. Tal vez todavía estás intentando entender quién eres realmente después de todo lo que has vivido. Y eso también está bien. Porque reencontrar sentido para tu vida no es un evento instantáneo. Muchas veces es un despertar gradual. Un proceso donde comienzas nuevamente a escuchar tu interior, recuperar esperanza y permitirte creer que todavía existe algo más allá de esta etapa. Y eso empieza con pequeñas decisiones. Decidir no rendirte emocionalmente. Decidir dejar de pensar que ya es demasiado tarde. Decidir creer que aún existe dirección incluso si todavía no puedes verla claramente. Porque la esperanza muchas veces no nace de tener todas las respuestas, nace de decidir continuar buscando. Y mientras continúas buscando, algo comienza a cambiar lentamente dentro de ti. La mente deja de sentirse completamente atrapada. El corazón vuelve a abrirse un poco. La vida comienza a sentirse menos vacía. Y poco a poco, vuelves a sentir algo que quizás habías perdido hace tiempo. Propósito. No necesariamente como una gran revelación inmediata, sino como una nueva sensación de dirección interior. Una nueva conciencia de que tu vida todavía tiene valor. Todavía tiene significado. Todavía tiene futuro. Y cuando eso comienza a despertar nuevamente dentro de ti, recuperas algo muy poderoso, la capacidad de avanzar otra vez. Tal vez lentamente. Tal vez todavía con dudas. Pero ahora con una esperanza diferente. Porque ya no estás caminando solamente desde el cansancio. Ahora comienzas a caminar desde la posibilidad de reconstrucción. Y eso cambia completamente el camino. Porque cuando una persona vuelve a creer que su vida todavía tiene propósito, incluso el dolor comienza a verse diferente. Ya no como el final, sino como parte de un proceso que todavía no terminó. Por eso, hoy no permitas que esta etapa te convenza de que todo perdió sentido. No permitas que la confusión temporal defina toda tu historia. Porque todavía hay cosas que no has vivido. Todavía hay partes de ti que aún no has descubierto. Todavía hay propósito esperando ser revelado. Y aunque hoy solo puedas avanzar poco a poco, sigue avanzando. Porque incluso los pasos pequeños pueden llevarte nuevamente hacia dirección, esperanza y sentido. Y muchas veces, ahí comienza el verdadero renacer interior. Si has llegado hasta este momento del vídeo, es porque estas palabras tocaron algo profundo dentro de ti. Tal vez llevas demasiado tiempo sintiéndote perdido, caminando sin claridad y tratando de encontrar sentido en medio de tantas dudas, decepciones y cansancio emocional. Tal vez has intentado seguir adelante muchas veces, pero dentro de ti existe una sensación constante de vacío, como si hubieras perdido conexión contigo mismo y con el propósito de tu vida.
Y poco a poco comenzaste a creer que ya era demasiado tarde para reencontrarte. Pero hoy necesitas recordar algo muy importante. Una etapa de confusión no significa que tu vida perdió valor. El hecho de que todavía estés buscando respuestas demuestra que dentro de ti aún existe esperanza. A lo largo de este mensaje has podido entender que muchas veces los procesos más importantes ocurren precisamente durante temporadas donde no entiendes completamente lo que está pasando. Dios sigue trabajando incluso cuando tú no puedes ver claramente el camino. Sigue formando algo dentro de ti incluso en medio de la incertidumbre. Y eso significa que aunque hoy te sientas desorientado, todavía existe propósito delante de ti. Tal vez ahora mismo no tienes todas las respuestas. Tal vez todavía existen heridas, preguntas y dudas sobre el futuro. Pero eso no significa que tu historia terminó. Significa simplemente que estás atravesando un proceso de transformación y despertar interior. Porque muchas veces, antes de mostrarte una nueva dirección, Dios primero necesita ayudarte a reencontrarte contigo mismo. Por eso, hoy no te rindas emocionalmente. No permitas que esta etapa difícil defina toda tu vida. Respira profundamente, sigue avanzando poco a poco y recuerda que incluso los caminos más confusos pueden conducir hacia algo mucho más grande de lo que imaginabas. Todavía hay esperanza. Todavía hay propósito. Todavía hay partes de tu historia que no has vivido. Y aunque hoy avances lentamente, sigue adelante. Porque cada pequeño paso puede acercarte nuevamente hacia dirección, paz y sentido para tu vida. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás palabras que fortalecen tu fe, te ayudan a encontrar esperanza y te recuerdan que incluso en las etapas más difíciles, Dios todavía puede restaurar tu camino. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este mensaje con alguien que hoy también necesita reencontrar sentido para continuar. Y nunca olvides esto, aunque hoy te sientas perdido, Dios todavía conoce el camino que está preparando para ti.